si hay un problema que este grupo de ponencias se pone bajo el título de Consecuencias de la Hermenéutica. Y yo mismo soy una consecuencia de la hermenéutica, es decir, que todo lo que intento desarrollar viene de esta posición filosófica, pero es como no como un balance. Yo estaba contando antes que yo fui la primera vez en Argentina hace 34 años, 1980. ¿Son 30 o 40? No, solo 30. No, lo digo de un lado porque afortunadamente el público cambia. Entre ustedes no hay muchos viejos, viejísimos, muy viejos que me escucharon ya, pero afortunadamente cambia la platea y yo también he cambiado un poco. Viniendo muy frecuentemente en Argentina, soy como llamado a hacer como un balance de cómo fue la última vez. Creo que un poco lo repito, pero no mucho, porque entre tiempo io mismo me do cuenta de haber cambiado algo. E quindi, quindi es una palabra que usted tienen que aprender porque yo lo repito muy frecuentemente. Es entonces, por consecuencia, o così. Io pensavo justamente de intentar este título, Consecuencias de la Hermenéutica, que no aparece de ninguna parte, ma que era el hilo conductor de los 4 encuentros, repite un título de Rorty que había escrito hace muchos años, Consequences of Pragmatism, consecuencias del pragmatismo. Y yo lo tomo como esto. Es decir, ¿qué significa, podríamos decir, todavía la hermenéutica en la situación cultural que vivimos? Esto es la manera de enfrentarse con el contenido de la hermenéutica, porque la filosofía, decimos, aquí no creo que hay muchísimos especialistas de filosofía. ¿Cuántos son los estudiantes de filosofía? Pocos, muy bien. Finalmente, son mucho menos que los argentinos psicoanalizados, porque antes estuve discutiendo sobre el hecho que muchos argentinos han pasado, ¿cómo se dice? Han atravesado, han hecho experiencias de psicoanálisis. Yo no, por ejemplo. No soy un buen argentino, obviamente, soy un argentino espurio. No, lo digo porque finalmente, cuanto más uno diviene maturo, decimos maturo, incluso un poco más que maduro, se pregunta de qué significa lo que hace. Cuando uno está estudiando filosofía e intenta devenir profesor, no quiere desarrollar un tema, escribir 2 o 3 libros para ganar una posición académica. Pero cuando uno no tiene que ganar nada más, no porque no hay nada que ganar, porque no puede más, o insomma, está así, cuando uno es viejo. Yo terminé hace algunos meses mi mandado de diputado europeo, soy jubilado incluso como diputado. Es una jubilación general. Se pregunta qué hace. Ahora, por ejemplo, cuando yo hablo con una platea que no es principalmente de gente interesada a preparar el examen de filosofía teórica o de estética en la universidad donde enseñé, en Turín o en otra parte, pero que es un público cultural general, para decir así. El problema deviene más importante, ¿qué voy a hacer y por qué estoy hablando con ustedes? Pero
aquí tengo que recordar que la filosofía fue desde el comienzo un poco como una predicación de tipo religioso, una predicación de tipo religioso político, una disciplina especial que se ponía en una actitud básicamente pedagógica, es decir, básicamente, porque si no, como, sí, la poesía puede ser un experimento, no hablamos de poesía si no complicamos las cosas, me estaba pensando, ¿por qué Leopardi, que era un gran poeta italiano, sobre el cual se ha hecho recientemente un bellissimo film, un poco lento pero interesante, è il maggior poeta italiano después de Dante, credo, que vivió en el siglo XIX. ¿Por qué Leopardi, que tenía una visión del mundo de un pesimismo absoluto, etc.? ¿Por qué escribía? Porque podía, quizá era interesado también a publicar sus poemas, no solamente. Los filósofos, decimos, hacen la misma cosa. Parece que no enseñan una especialidad de algún tipo, cómo se hace el pan, o cómo se cultiva la tierra, o cómo se producen automóviles. Contan, no propiamente historias, pero más o menos. Un filósofo americano, justamente, que era un amigo mío que cité antes por el título Consecuencias de la hermenéutica, decía que los filósofos son como novelistas. Un poquito, si ustedes estudian Hegel, por ejemplo, es como una gran novela que contiene. Pero finalmente uno cuando lee a Hegel no lo toma como una novela. Este es el punto. Quindi decir que la filosofía hegeliana es como una larga novela, una narración, una narrativa, ¿cómo se dice? Sería la manera de traicionarla totalmente, porque Hegel no quería escribir una novela. ¿Qué quería hacer? Quería ayudar una forma de emancipación. Siempre el itinerario que describe Hegel, incluso que describe Platón en el Simposio de Platón, se habla de cómo el alma pasa del amor de los cuerpos al amor de las ideas, al amor del bien mismo. Es decir, hay como una escalera. Esta escalera es una escalera, un recorrido de emancipación, de liberación, de amelioración de sí mismo, de salud, puede decir. Por esto, siempre la filosofía ha tenido que hacer con la religión también. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser más humanamente auténtico, por ejemplo? La filosofía se ha puesto siempre este problema. No sé si yo, como soy en la fase en la cual me pongo demandas radicales, porque yo qué tendría que hacer para educar a los otros, para ayudar a los otros a emanciparse, etc. Pero efectivamente este es mi trabajo, es decir, que los libros que he leído, sobre los cuales he discutido, que he enseñado en la universidad, que son libros que hablan de esto. Se ponen, Platón con todos sus diálogos intentaba justamente ayudar este recorrido del alma de aquí allá, del mundo sensible al mundo inteligible, que es digno de ser buscado porque es eterno. Es decir, que obviamente yo me doy cuenta que cada palabra que digo aquí, esto es la razón por la cual escribo menos, porque tengo conciencia que cada palabra que digo implica una multitud de referencias, significados, sentidos, etcétera, que tengo un poco miedo. No tengo miedo, soy acostumbrado, pero básicamente
Por ejemplo, cuando uno dice para ir de aquí a allá, para subir al mundo de las ideas, y cuando yo pregunto, ¿ma por qué tendría que subir al mundo de las ideas? Estoy también acá, el mundo de las mesas, del agua. Sí, pero el mundo de las mesas y del agua es pasajero, no dura siempre. Lo que vas a ver, dauert, stiften die Dichter. Estos son dos versos de Hölderlin que Heidegger siempre cita, que significa, lo que dura lo fondan los poetas. Sí, pero ¿por qué lo que dura? La duda que me viene cuando digo lo que dura, el mundo ideal es eterno, etc., es que sea como un discurso capitalista, un discurso de propiedad, porque el capitalista es el que gana dinero y no lo gasta todo en su placer, pero lo aguarda para construir una empresa, etc. Sí, porque la empresa es buena, no, porque hace otro dinero. Para decir así, es decir, que tengo dudas sobre Platón mismo, este es el punto. No soy tanto platónico como tendría que ser como filósofo, porque tengo dudas sobre el hecho que merezca la pena imaginar, sí, pero ustedes podrían inmediatamente responderme, ma esto culto de lo que dura es una manera de oponerse a la muerte, obviamente, porque la vida eterna es mejor que la vida temporal, o las ideas, el mundo de las ideas que no nacen, no mueren, es mejor que el nuestro, porque appunto en nuestro mundo se muere. Miraba antes un programa que se distribuyó aquí también, de psicoanalistas, donde hay el apellido de un filósofo italiano que se llama Severino, que es uno que sigue siempre diciendo que la idea del devenir es una idea nihilista, que el único filósofo que se trata de tomar en serio, decimos más o menos, insomma, es Parménides, el que dice que el ser es y no ser no es. Pero obviamente uno siempre pregunta, io sempre pregunto a Severino, pero si todo está inmóvil, si el devenir es solamente una corrupción del ser, ¿por qué tú mismo devienes, te desplazas? Severino no viene, me han dicho que no viene acá, finalmente yo no tengo que contestar, pero se desplaza seguro de Brescia a Milán, donde él vive in Brescia e va a Milano. Por esto, dunque, quando io digo que tengo dudas sobre esta visión platónica del eterno, que es mejor que el temporal, porque obviamente es como una manera de resistir, de oponerse a la muerte, cultivar las ideas, etc. Siempre un poco es así, pero al final, como en el caso de Severino, eso no quiero hacer publicidad a Severino, no sé cuántos de sus libros son traducidos en español, y si usted tiene una gana que lo lean, no puedo criticar a un colega sin darle la posibilidad de contestar. Pero decimos que siempre al final hay el problema de la mortalidad, que no se rescata totalmente en el hecho de haber percorrido o de creer que Parménides tenía razón, porque efectivamente incluso Parménides se murió. Quindi entonces hay buenas razones para pensar que lo que dura es lo que importa, pero de otro lado hay razones de pensar que lo que dura, se imaginen ustedes de caer, enamorarse de un ser eterno. Hay problemas incluso cuando se muere una señora, un señor,
el primer sospecho es el cónyuge, es el compañero, la mujer o el marido. Es decir, que enamorarse de un ser eterno la vida es compuesta profundamente también de la transición, del pasaje, de la maduración, del envejecimiento. No digan a mí que estadísticamente soy más acerca de la muerte que ustedes, porque soy más viejo, quasi de todos. Pero efectivamente, cuando uno empieza a explicar por qué la filosofía habla de afuera de un mundo de especialistas, y sobre todo por qué, por ejemplo, los estados pagan profesores de filosofía para las escuelas. Cuando uno se pone este problema, encuentra incluso la cuestión de Platón y del eterno, porque la filosofía como tal no sirve a nada. Ahí también se dice in italiano, la filosofia è quella cosa con la quale, per la quale, senza la quale tutto rimane tale e quale. Nada cambia, no produce. Hoy hablamos también de praxis, quindi vamos a llegar para alguna manera a la praxis, a la práctica. Però fundamentalmente cuando se habla de filosofía se pregunta un pensamiento que nos habla en vista de una emancipación, de un miglioramento, del lograr una condición mejor. Toda la filosofía occidental ha sido esto. Spinoza pensaba que muchísima gente, muchos filósofos analíticos, por ejemplo, hoy, como Wittgenstein, pero Wittgenstein podría decir de la filosofía lo que decía Spinoza, es decir, si tú corriges tus palabras, tu lenguaje, tu descripción del mundo, eliminas las ambigüedades, los equívocos, los errores de gramática, de lógica, etcétera, etcétera, tú serás feliz. Yo no lo creo mucho, pero decimos que era una manera, l'amor dei intelectuales de Spinoza era una manera de tomar, de mirar el proceso del mundo en su racionalidad pura, sin pasiones, intereses y también sin miedo o interés. Era absolutamente una forma de Gelassenheit, porque en los folletos que se distribuía había también la palabra de Gelassenheit de Heidegger, de abandono, de estar tranquilos, de no preocuparse. Esto sería la manera de una forma de emancipación, es no depender más demasiado de esperanzas, miedos, intereses, búsqueda de dinero, de placeres, etc. La emancipación ha sido esto por muchas filosofías, para muchas filosofías como Spinoza, ma como yo diría también de Wittgenstein hoy, de una cierta filosofía analítica hoy. Obviamente, en la filosofía analítica de hoy, es decir, de la filosofía sobre todo anglosaxona, que se reclama de Wittgenstein, de Frege, de Carnap, etc., donde el problema de la vida se presenta como un problema de ambigüedades no resolvidas. Si tú sabías claramente lo que dices cuando hablas, o lo que te dicen los otros, etcétera, etcétera, no tendrías todos estos problemas. Obviamente podrías tener el problema de tener un paraguas cuando llueve. Esto no significa que si tú eres un wittgensteiniano no te mojas cuando sales con la lluvia. Pero todo va a devenir mucho menos angustioso, mucho menos, no tengo dudas terribles
sobre todo, sí, por ejemplo, ¿somos mortales o no? Wittgenstein tenía esta cuestión, pensaba que esta era una cuestión filosófica. No, era una cuestión mística. Por esto, por ejemplo, su libro, yo no sé si alguien usted ha frecuentado los textos de Wittgenstein, su primer libro importante se llama Tractatus Logico Philosophico, Logicus Philosophicus, porque era un término, era en latín el título, solamente el título, que se cierra con creo, con la última proposición es de lo que no puede ser dicho, de lo que no se puede hablar, se necesita callarse. Que acompañaba nuestra frase, en el último no hay que das mystische, el místico. Pero atención, Wittgenstein, ahora como lo he nombrado, he tenido que precisar que él tenía también el problema de la mortalidad. Era un señor muy religioso, un judío pero cristianizado, bautizado, católico, un poco paranoico efectivamente, creo con el sentido de infierno. Es interesante, hay un gran libro que yo estoy releyendo en estos días en una edición electrónica, que es la biografía de Wittgenstein, que se llama en inglés El deber del filósofo. ¿Cómo? De un genio. De un genio. El deber de un... Ok, scusa. Hay alguien que... hay un genio, otro más allá que yo, dice. Somos dos, ok. Y el deber de un genio, porque él efectivamente no era un positivista de tipo, ¿cómo se diría en italiano? Bieco, un positivista feroz, un positivista malo, un positivista ácido. Era uno que pensaba solamente que se puede llegar a la verdad a través de una lógica que respeta reglas. Quindi él pensaba que para emanciparse se trata de devenir más conscientes de la lógica que regla nuestros discursos. La lógica incluye también la semántica, es decir, ese sentido de las palabras. Utilizar palabras, pero el sentido de las palabras no es ligado al sentido, a la palabra misma. Por ejemplo, perro, se dice perro en español, pero dog en inglés. ¿Hay algo de pérrico en la palabra pérrica o de dógico en la palabra dog? No. Esto es una vieja problemática platónica también, que tiene que hacer la palabra con el objeto. Wittgenstein lo resolvía en un sentido más o menos estructuralista. Es decir, una palabra tiene su sentido al interior de un vocabulario que tiene sus reglas, que era un poco como Lévi-Strauss, sobre todo como el maestro de Lévi-Strauss, el estructuralista suizo, que era Saussure, ovviamente. Sì, un poco effettivamente. Poi enloquecendo, no solamente. El doctor Alzheimer, que domina nuestra vida. Dunque, para volvernos, emancipación, filosofía como disciplina de emancipación humana general. Husserl habló también del filósofo como de un profesional de la condición humana, uno que no se ocupaba de ser, de cómo se deviene más humano siendo humanos. Allora, de un lado se puede pensar la emancipación en esta manera. Básicamente, lo que yo tenía que decir
no es tanto como se piensa en la emancipación filosófica. Pero, decimos, me interesaba subrayar cómo los filósofos siempre han sido pedagogos, maestros, gente que pretendía decir a los otros lo que había experimentado en sí mismo cuanto a las preguntas eternas, no simplemente cuanto al problema de cómo se busca el agua en el desierto, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, Descartes escribió un discurso del método en el cual describía simplemente cómo él mismo había llegado a la certidumbre. ¿Por qué pero lo escribió? Porque en alguna manera pensaba ayudar a los otros. Tenía todavía una intención pedagógica, más o menos. Lo que yo estoy haciendo así es hacer filosofía en esta manera de una tradición que siempre se ha pensado como comprometida en una actividad de, ¿cómo se dice? Mejoramiento, amelioración, de mejoramiento, sí. Pero en inglés hay una palabra que me parece más interesante, que es improvement. Improvement, però se dice miglioramento, sì, la migliorazione, ok, dell'umano. Però la filosofía no es una sola, no hay solamente Gadamer, Heidegger, yo mismo modestamente. Me recuerdo que a un cierto punto de su formación filosófica, Heidegger había dicho: la fenomenología es Husserl y yo, y nada más. Ahora yo digo que la hermenéutica es Heidegger, Gadamer y yo, y nada más. Pero todo esto me parece un poco una exageración irónica. Pero como yo hablo desde un punto de vista filosófico, no es la filosofía, pero es una manera de responder a la cuestión de la emancipación diversa, diferente de la manera de Platón o de la manera de Descartes o de la manera de Wittgenstein. Esto se llama la filosofía hermenéutica. Yo tengo que introductoriamente describirlo un poco rápidamente, incluso que no se describe más completamente nada. Pero ¿por qué hay una filosofía que se llama hermenéutica y por qué tiene que hacer con la filosofía de la praxis? Esto es el tema un poco más preciso de nuestro encuentro de esta noche. Hermenéutica es una palabra que viene de una palabra griega que se dice hermeneia. Hermeneia es como expresión o traducción. Yo te exprimo. Hermes parece que era el dios de la comunicación, el dios que portaba mensajes. Es como una mensajería, decimos así. La hermenéutica se ocupa no tanto del hecho del contenido del mensaje, pero de cómo se formula. Y la formulación del mensaje implica siempre a alguien que te lo aporta. Implica siempre un intérprete. Decimos que si uno tiene que explicar la palabra hermenéutica simplemente, empieza a decir, tiene que hacer con la interpretación. Una filosofía que se llama hermenéutica se puede definir también como una filosofía de la interpretación. Bueno, dice, bien, ok, pero todo esto me da igual, diría uno. Yo aprendí esta expresión ahora, me da igual. ¿Qué me importa? Como se dice, ma qua, o così. In italiano si hace así, en Italia se hace así. Y el punto es que en la modernidad occidental se desarrolló un pensamiento que culmina
al final del siglo XIX en lo que Paul Ricoeur, que era un gran hermeneuta francés, llamó la escuela de la sospecha. Es decir, desde un cierto momento de la historia occidental deviene menos seguro que lo que yo digo corresponde a lo que es. La definición medieval de verdad de los escolásticos, etcétera, era adequatio intellectus et rei. L'intelletto, l'intelligencia que se adegua a la cosa. Quindi io soy, decimos, la verdad es la descripción fiel de lo que está en el mundo. Y esta definición de la verdad, obviamente, venía de Aristóteles, de Santo Tomás, etc. Pero a un certo punto en la modernidad apareció la temática de la interpretación como problema de quién dice la verdad, más o menos así. ¿Y cómo se ha hecho esto? ¿Cómo pasó? Este es un misterio, efectivamente. Yo siempre, como me siento un filósofo de la modernidad y de la posmodernidad, ligado a la modernidad, ligado a un curso histórico, pero esto es ya decir que la hermenéutica es la filosofía de la modernidad, decimos. Es ya una manera de acceder a la hermenéutica, porque es la hermenéutica que piensa la filosofía como condicionada históricamente. Se comprende esto, sí, bastante. Ahora, por ejemplo, uno de los momentos fundamentales de la historia de la hermenéutica como filosofía moderna ha sido la Reforma Protestante, porque como ustedes saben, o tienen que saber, Lutero predicó el principio de la sola escritura. Solamente la escritura sagrada es el criterio de la verdad. Pero la escritura por sí misma, ¿y qué hace el Papa? Para Lutero nada de nada, traiciona la escritura sagrada, la predica de una manera que interesa a él para hacer comprar las indulgencias. Por ejemplo, cuando al comienzo de la revolución luterana en 1500 en Alemania, se desarrolló en el periodo en el cual el Papa enviaba en el mundo cristiano predicadores que colectaban dinero prometiendo reducción de años de purgatorio, las indulgencias. Y cuando había también un dominicano, un monje que decía, había inventado como un motto que ahora no me lo recuerdo, que decía, cuando la moneda cae en el bolsillo y hace su pling, un alma vuela el paraíso. Es una cosa como absolutamente de marketing religioso. Pero esto, los italianos son culpables de esto, porque una de las razones por la cual el Papa necesitaba tanto dinero era para construir la Basílica de San Pedro, proyectada de Michelangelo para un gran pasticcio, un gran cachondeo. Pero finalmente il punto era, Lutero no tollerava che la única lectura válida, aceptable, verdadera de la escritura era la que el Papa dictaba. Había un problema de interpretación. La historia europea efectivamente nunca se ocupó muchísimo de interpretación, pero el hecho de Lutero, la Reforma Protestante, creó muchísimas guerras de religión al interior de la Europa, que han sido hechos históricos determinantes. Obviamente la hermenéutica, yo no le digo para subrayar la importancia de la hermenéutica, pero hablar de la hermenéutica como de una filosofía ligada a la modernidad significa simplemente
subrayar que el tema de la interpretación devino central a lo largo de un periodo en el cual se había perdido una certitud dogmática en la realidad, en la verdad. De un lado porque hubo Lutero que objetaba la autoridad del Papa, como había en el momento de las guerras de los luteranos, las dos autoridades eran el Papa y el Emperador, que tenían dos interpretaciones diferentes del rol del Papa, ¿no? de la escritura sagrada, pero decimos eran dos autoridades que no garantizaban más la verdad absoluta de lo que se decía, porque uno podía, era una verdad que decía el Papa, una verdad que dice el Emperador. ¿Quién lo dice? Y sigue. Si se piensa que en el mismo periodo, de un lado se había inventado la prensa escrita, Gutenberg, 1400 y pico, y de otro lado se había descubierto la América, descubierto, inventado, los indios, las otras culturas, la gente que no tenía los mismos costumbres que nosotros, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿cómo decir? Cuando uno encuentra una cultura otra, se pone el problema si su propia cultura es la única posible. Esto incluye problemas de interpretaciones, problemas de quién lo dice, quién habla así. Esto sigue hasta, por ejemplo, quién lo dice, lo preguntó también a Karl Marx, por ejemplo, porque Karl Marx pensaba con otra gente que la manera en la cual tú construyes tu mundo, representas el mundo, etc., es profundamente condicionada por tus presuposiciones interiores, por lo que, como tú has sido educado. Si tú eres hijo del dueño de Fiat, difícilmente puedes creer la tesis que la propiedad privada es un furto. Sobre todo no esto, la propiedad privada es sagrada, pero lo crees tanto más cuanto más perteneces a la clase dueña. El contrario, todo esto, pero la idea de Marx de ideología ya cumplía un recorrido que empezó obviamente con la disputa hermenéutica sobre la escritura. ¿Quién es el intérprete autorizado? ¿Quién tiene la autoridad de describir exactamente las cosas como son? Hoy, por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad de describir las cosas como son? Absolutamente nadie. O los Estados Unidos, la ONU, los poderosos, los poderes fuertes que dominan la prensa, etcétera, etcétera. Pero el hecho mismo de preguntar quién lo dice es importantísimo. Esta es la emancipación hermenéutica. Es decir, descubrir que lo que tú tienes en la cabeza, que tu subjetividad no es un espejo simple, pero es una actividad que te distingue de los otros, por ejemplo, que no se identifique con nadie otro. Es incluso el principio del sujeto, el alma individual. Por esto la hermenéutica es también una filosofía que nació con el cristianismo, porque el cristianismo empezó a poner, lo dice Dilthey y otros autores, empezó a poner el acento sobre la salud del individuo, pero el individuo no era igual a todos los otros. Y decimos, estoy generalizando mucho, pero seguimos un hilo comprensible. La hermenéutica es la filosofía que pone al centro el fenómeno de la interpretación, y poniendo al centro el hecho de la interpretación, pero es un hecho muy dudoso, porque un gran representante de la hermenéutica
la final del siglo XIX, era Nietzsche, que escribió esta famosa frase que me hace disputarme con todos los otros filósofos: no hay hechos, solamente interpretaciones. Y esto también es una interpretación. Queridos, significa, como no hay hechos, dice, the cat is on the mat. Los filósofos analíticos dicen siempre, no, hay un gato sobre el tapiz, ¿cómo se llama? No sé. Hay una sola mesa, decimos. No, the cat is on the mat. Ok, ma ¿quién lo dice? Te lo digo yo. ¿Y tú cómo te permites de pretender que yo crea lo que tú lo ves? Esto sí, efectivamente, empieza a ser menos discutible. Pero la cuestión es, ¿se puede matar los judíos, por ejemplo, como podía haber preguntado a Hitler? Hitler decía, no, sí se puede, absolutamente. ¿Quién lo dice? Hitler. Pero no puede decirlo con la evidencia del cat is on the mat. Ahora, el ejemplo de los judíos obviamente es muy difícil de tratarlo. Pero decimos que los filósofos anti-hermenéuticos, que son los filósofos anglosajones, analíticos, etc., pretenden, y Wittgenstein también en su primera obra, pretenden modelar todas las proposiciones verdaderas sobre el cat on the mat. Hay un gran lógico polonés, y yo nunca he comprendido por qué era un gran lógico, solamente lo descubrí cuando empecé a descubrir las comillas. El señor Tarski inventó una definición de la verdad que es: Giove es verdad si e solo si Giove. Certo que... Pero escribe el primer Giove entre comillas, es decir, la proposición Giove es verdadera solamente si Giove sin comillas. Pero el hermenéutico pregunta, ¿ma quién cancela las comillas del segundo Giove? ¿O quién dice Giove de la manera objetiva, describiendo simplemente lo que acontece? E cuando Nietzsche dice no hay hechos, solo interpretaciones, dice esto, que el primer Giove, escrito entre comillas, pero incluso el segundo, que no se puede acceder inmediatamente, sin mediaciones, a la verdad o a la realidad como verdad. Hay como una diferencia entre realidad y verdad. Yo creo que esto sería también un tema para el seminario de los psicoanalíticos lacanianos, obviamente, pero no lo desarrollo yo porque no sé mucho sobre esto. Pero la verdad no es la realidad simple. Tiene que ser escrita, o por lo menos enunciada. Aristóteles mismo pensaba que no hay verdad fuera del juicio, fuera del hecho. Por ejemplo, si tú dices la palabra bla, 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 en sí misma esta palabra no es ni verdad ni falsa. Si tú dices la palabra perro también, si gritas perro es una verdad. No, la verdad puede ser solamente aquí hay un perro, o aquí no hay ningún perro. La verdad puede ser solamente en una proposición, en un enunciado, en un statement, no en una palabra, pero en un juicio, en una formulación que implica ¿qué? Implica el verbo ser. El ser es bastante importante, efectivamente. No, decimos que el gran maestro, dejamos de lado un momentito a Nietzsche, no ha hecho solo interpretaciones, pero el gran maestro de la hermenéutica contemporánea
que se llama Martin Heidegger, ha consagrado su vida, sus obras, a estudiar el sentido de la palabra ser o del ser. Escribió un primer libro, un gran libro en 1927, publicado en 1927, que se intitula El ser y el tiempo, o Ser y Tiempo. Y dice, bueno, ser y tiempo. Sí, donde él se preguntaba qué significa ser. Era una pregunta legítima, por ejemplo, sí, y sobre todo, ¿por qué nacía en su cabeza la pregunta qué significa ser? Porque él vivía en una época del comienzo del siglo XX en la cual existía ya la gran fábrica Ford o la gran fábrica Fiat. Dice, ¿qué c'entra questo? ¿Qué tiene esto con el problema del sentido del ser? Vivíamos ya en una civilización dirigida por una racionalidad objetivista, calculadora, matemática. Lo que, por ejemplo, para el positivismo clásico de Comte, ¿qué significa que algo es? Es un hecho probado por reglas científicas. Positivismo significa que algo existe solamente si es positivamente averiguado. Pero positivamente significa reglas de experimento, de pesar, etcétera, etcétera. E Heidegger, cuando ha puesto en discusión el contenido, decimos, el sentido del ser, era inspirado por el mismo espíritu que inspiraba yo. Esto lo he dicho muchas veces ya, quindi puede ser que ustedes lo saben, pero a mí me gusta siempre reconstruirlo. Era inspirado por la desconfianza en el mundo racionalizado que se dibujaba al comienzo del siglo XX. Es por esto que he evocado a Fiat y a Ford. Porque en el comienzo del siglo XX un ingeniero de Chicago, que era incluso un tipo filantrópico, porque tenía la ambición de liberar el trabajo manual, de hacerlo más fácil, etc., inventó la Organización Científica del Trabajo. Scientific Organization of Work es un libro del 1907 y el primero que aplicó la idea de la cadena de montaje, es decir, una sola actividad cada uno, sempre ripetitiva, però meno cansante che costruire algo solo, pensava esto que se llama, no el Fordismo, ¿cómo se llama? No. Taylor, sí, el Taylorismo. Sí, pero esto inspiró la grande industrializzazione europea nella prima metà del siglo XX. El cine, el film, tiempos modernos de Chaplin, etcétera, etcétera. Y Heidegger reaccionaba a esto como las vanguardias artísticas, que no pintaban más mujeres bellas o deseables, pero pintaban mujeres como las señoritas de Avignon de Picasso, que nadie podía enamorarse de ellas, etcétera, etcétera. Es decir, había como una polémica de los humanistas, artistas y filósofos en contra del mundo racionalizado positivista. Cuando Heidegger pone el problema de qué significa ser, lo pone porque si el ser fuera solamente el ser de lo experimentado, el ser positivo, nosotros mismos que ponemos la pregunta qué significa ser, no podríamos nombrarnos seres, porque no somos algo acumplido como un objeto, somos algo abierto, libres, imprevisibles, o hasta que morimos, pero podemos decir que nosotros como humanos somos positivamente solamente cuando somos muertos, no, obviamente, etcétera, etcétera. Esto era la razón para poner la cuestión del ser.
Y Heidegger desarrollaba todo esto preguntándose cómo nos aparecen las cosas ante todos y ante de toda racionalización. Nos aparecen como entidades favorables o amenazantes, o sea, como instrumentos más o menos. Es decir, que el hombre que mira al mundo nunca mira a los objetos, que serían los objetos del positivista. Incluso los científicos del positivismo tienen que ponerse en una actitud objetiva para establecer qué es un gas, cuánto pesa, pero por hacer esto tienen que tener un interés. Quieren ganar el premio Nobel, tienen el interés de manejar los gases para... No, es decir, que el sujeto humano está en el mundo como un vivente interesado, es decir, abreviando un poco, es decir, como un intérpretes, alguien que se pone yo no sé qué es interpretación, el étimo de interpretación es, yo siempre juego con esto porque digo que es como un intérprete, un cura que está en el medio, porque en italiano el cura se dice prete, pero decimos que finalmente es un sujeto, el intérprete es un sujeto interesado, que no guarda, no mira como un espejo puro al mundo, sino como un agente, uno que acciona, que se acerca de algo, se aleja de otro, ¿por qué?, etcétera, etcétera. Ni siquiera, el problema era esto, era el problema de Kant, ni siquiera el sujeto de Kant es un sujeto puro. Decimos que el primero fundador de la hermenéutica moderna era Kant. ¿Por qué Kant? Kant es un filósofo que vino después de Descartes y de Spinoza, etcétera, y antes de Hegel, al final del siglo XVIII, 1790, etcétera. Y Kant tenía el problema, ¿cómo puede un experimento científico que acontece en un lugar, en un momento, en una situación determinada, dar lugar a una proposición que vale por todos? El valor universal de las proposiciones científicas. ¿Cómo se puede pasar de un hecho delimitado a un principio general? ¿Cómo puedo yo estar seguro que si un pequeño avioncito experimental vuela, sigue volando también el 747 que yo tomo cuando puedo? Esto era el problema de Kant, el problema de la condición de posibilidad de la física como ciencia, de una descripción del mundo que, aunque sea enraicionada en una situación singular, devenga principio de una proposición de valor universal, de valor general. ¿Y cómo Kant resolvió el problema? Imaginando que el ser humano es un intérprete que siempre funciona en el mismo modo en todo tiempo, en todas situaciones humanas. Es decir, que yo no sé exactamente qué es fuera de mí un balón o un micrófono, pero cuando lo percibo con los sentidos exteriores, con la vista, el tacto, lo organizo de una manera que es igual en todos los seres humanos razionales. Quindi che l'objettività in Kant es una subjetividad universal, es decir, que hay como
Yo tengo siempre gafas, pero las gafas con las cuales yo miro el mundo son iguales en todos los hombres. Quindi puedo estar seguro que todos los hombres van a ver lo que veo yo. Esto es lo que yo llamo objetividad. ¿Qué son las gafas? Son obviamente no simplemente los sentidos exteriores que pueden cambiar un poco de sujeto al otro, pero son las estructuras matemáticas en las cuales yo formulo las leyes de la caída de los graves, etcétera, etcétera. La matemática es ligada a espacio y tiempo, que son categorías fundamentales constitutivas del sujeto humano, etcétera, etcétera. Digo etcétera porque no puedo imponerme todo Kant. A mí esto me apasiona muchísimo, obviamente. Es por esto que hago este trabajo de filósofo, pero el problema es, ¿por qué alguien sigue pagándome para hacer esto? Por ejemplo, cuando discutía con colegas americanos que decían, tú enseñas filosofía, sí, ¿y cuánto ganas? Bueno, el salario de un profesor de universidad, e incluso de los ingenieros, sí. ¿Cómo? Dice, nosotros filósofos somos muy poco pagados en comparación con los científicos o los ingenieros, etcétera, etcétera. Obviamente, es obvio. Là donde hay una universidad privada que es una empresa y que tiene que producir efectos incluso prácticos, mecánicos, constructivos, etcétera, etcétera. Bueno, ok, somos un mundo afortunadamente un poco subdesarrollado. Nos pagan todavía para hacer estos discursos. Pero dunque Kant pensaba ya que el conocimiento o la verdad es un hecho de interpretación. Solo que su fe universalista, objetivista, consistía todavía en el hecho que él pensaba que todos los sujetos humanos son iguales en todo el mundo, que era incluso un principio de la Revolución Francesa, egalité, fraternité, etc. La igualdad de los humanos es una base de la ética moderna, de la política, etc. Pero esta igualdad, desde el punto de mirada racional, fue puesta en duda, sobre todo porque cuando Kant dice que la verdad de una proposición científica depende del hecho que es interpretada al interior del sujeto humano, que es igual a todos los otros humanos, supone de poder aplicar al sujeto humano que interpreta en la misma constancia o igualdad que caracteriza a los objetos geométricos. Esta es la grande, decimos, la grande descubierta del idealismo alemán, de Hegel, de Fichte, de los otros. Es decir, sí, tú, querido Kant, dices que interpretamos el mundo y todos a la misma manera. Pero para decir esto, tienes que considerar el sujeto humano como si fuera un triángulo o una figura matemática. Esto es contradictorio con tu propia filosofía, porque ¿cómo se puede imaginar que el espejo espeja a sí mismo? Por esto se llamó, el idealismo alemán se llamó en alemán reflexión filosofía, filosofía de la reflexión, es decir, una filosofía que no deja de lado el sujeto mismo, sino que reflexiona sobre el sujeto mismo. Esto obviamente creó muchísimos problemas. Efectivamente, mientras que Kant se puede explicar bastante razonablemente, Hegel ya un poco menos. Es decir, que para devenir un sujeto kantiano capaz de ver el mundo como todos los otros, los hombres tienen que universalizarse. La razón tiene que devenir capaz de conocimiento universal. Sería como decir que sí, es verdad que el hombre
es igual en todo el mundo siempre, pero tiene que promover esta esencia humana en sí mismo para devenir igual a todos nosotros, para devenir el sujeto de Kant se llamaba el sujeto trascendental. Y para devenir sujeto trascendental, un sujeto concreto histórico tiene que hacer un recorrido de tipo para humanizarse. Por ejemplo, yo lo trovo genial todo esto, me gustaría ser Hegel, pero sería muerto, no estaría acá. Pero para elevarse de la condición de un señor que está en un lugar, en un laboratorio, en una hora determinada, a la racionalidad kantiana, un sujeto tiene que recorrer toda la evolución humana hasta el punto de devenir un sujeto kantiano. Hegel escribió un gran libro que es absolutamente, yo nunca pienso haber comprendido casi nada, pero he comprendido los comentarios y me gusta muchísimo, que se llama La fenomenología del espíritu. Cómo un sujeto humano individual deviene un sujeto universal. ¿Y qué es el contenido de la fenomenología del espíritu? Es la historia de la humanidad en diferentes... Es la historia, es decir, se pasa de la barbaridad en la cual se pensaba solamente... La manera mejor para acercarse a Hegel es leer su estética. La estética de Hegel es como una historia de las artes que reproduce la fenomenología del espíritu, es decir, hay un momento bárbaro en el cual las artes son sobre todo grandes piedras, grandes construcciones, la pirámide egipcia. Después hay un momento en el cual el arte se expresa sobre todo en la estatuaria greca, por ejemplo, en el héroe griego que deviene una estatua, que es ya más humano y menos naturalista. Y después hay un arte ancora más sofisticada, más evolvida, que es la poesía romántica, en la cual se autorreflexiona, se piensa al sentimiento. Todo esto es interesante porque incluso en términos de lecturas yo lo consejo muchísimo porque lo he comprendido incluso yo y quindi se puede comprender esta evolución del espíritu humano. Pero fundamentalmente io devengo un sujeto umano pleno, lleno, cuando he reconstruido como todas las fases de la humanización humana. Ahora, esto es algo que Kant no tenía en cuenta porque vivía en un siglo que no tenía todavía el historicismo o ni siquiera Darwin. Es decir, que el siglo XIX es un siglo del evolucionismo, de la transformación histórica, del devenir, no que explica, decimos, pero que es el background, es el trasfondo de esta idea hegeliana. Uno como un principio biológico que decía que la ontogénesis reproduce la filogénesis. El devenir del ser individual reproduce el devenir humano, el devenir de la raza, de la especie. Que sería como decir que algunos biólogos reconocían en la evolución del feto humano en el vientre de la mamá, de la mujer, como fases que repetían fases anteriores, o pensaban, por ejemplo, algunos animales como humanos incompletos. Eran, por ejemplo,
los chimpancés, los monos, etcétera, de Darwin, decimos así, podían ser pensados como humanos incompletos porque faltaba una circunvolución cerebral, faltaba algo de este tipo, faltaba la oponibilidad de los dedos, etcétera, etcétera. Esto es una cosa típicamente siglo XIX, decimonónica. Y por esto pensaba también a Darwin, etc. Y Hegel, no digo que aplicó todo esto, él estaba simplemente... ¿Cómo nace el pensamiento de Hegel? Él no conocía a Darwin, creo, no, me parece que no. Quindi no se puede imaginar todo esto, pero su formación era una formación hegeliano, kantiano-teológica. Insomma, el filósofo de la época de la juventud de Hegel era Kant. Pero Hegel vivió también en la época de la Revolución Francesa. Y Kant escribió en el 1790, alrededor de 1789, cuando había la Revolución Francesa. Hegel compartía todo el entusiasmo para la Revolución Francesa, pero se, decimos, cambió un poco de su actitud cuando la Revolución Francesa culminó en el terror, Robespierre, la guillotina, etc., pensando, decimos muy simplemente, pero no sin fundamento, que la razón humana, cuando intentaba devenir dueña del mundo, arreglar la política, etcétera, etcétera, hacía desastres. Es decir, que era una manera de aplicar principios racionales sin tener en cuenta de la historia de los pueblos, los reyes, las clases francesas, etcétera, etcétera. Más o menos esto es el contenido decimos, una explicación, cómo se puede entender el devenir historicista de Hegel. Pero había, por ejemplo, en el siglo XVIII se había pasado esta disputa. Ma tú eres el chileno. Ah, esto me parecía... Discúlpame que... Rodrigo. No, te conocí. No, nos hemos visto en Turín hace algunos meses, un mes o dos. Pero ahora decía, ma ¿quién es este filósofo que sabe ya todo? Obviamente, me había ya conocido en Turín. Ok. No, estoy intentando de hacerme comprensible a mí mismo el proceso de la formación del hegelismo, que no es tan fácil, obviamente. Pero en el siglo XVIII había ya tenido lugar una gran disputa sobre la superioridad de los antiguos y de los modernos. Es decir, todas las artes del siglo XVII, XVIII, seguían imitando modelos clásicos. Pero había, ¿cómo decir? Decimos alguien, el Laoconte de una grande... Se descubrió a un certo punto, ¿cómo? Sí, de Lessing. Pero se descubrió a un certo punto en la arqueología, perché el siglo XVIII, al final del siglo XVIII, a la mitad del siglo XVIII vive incluso Winkelmann, que es el fundador de la arqueología clásica. Se excava y se encuentran estas estatuas griegas bellísimas, etcétera, etcétera, que son el ejemplo del arte. Pero se encuentra también a un certo punto un producto extraño con la faccia casi que se llama el Laoconte, de un tipo que lucha para defender sus hijos en contra de no sé qué. Y se puso el problema, ¿el Laoconte es bello o no? Ah, dice, bello no es. Es un poco como las señoritas de Picasso, no es tan posible enamorarse de ellas. Allora se desarrolla de un lado la temática de lo sublime, que es más allá que la belleza, etc. Pero del otro lado se descubre
¿Por qué Laocoon debía? Ah, no, ¿por qué? Los antiguos no son solamente, no tenemos que seguir solamente los antiguos, porque los antiguos sí son más viejos, pero nosotros que venimos después somos como nanos en las espaldas de gigantes. Es decir que, una vez más, nuestra historia justifica o explica nuestra superioridad incluso frente a los antiguos clásicos que siempre hemos imitado, etcétera, etcétera. Era un'idea del tardo siglo XVIII, Lessing, pero que divino también un principio en Hegel. Es decir, la razón no puede ser tomada en una manera totalmente abstracta, como si fuera igual en toda la humanidad, sino se trata de tomarla como algo histórico. Algo histórico es Hegel, la fenomenología del espíritu, es siempre el hecho que el mundo, el hombre guarda el mundo con ojos que son diferentes cada vez, no solo con cada individuo, ma in cada época histórica, y que condiciona la manera de verlos. Si usted tiene una práctica, yo había citado esto, disculpa, excuse-moi, hay un amigo francés que no comprende tanto bien el español, pero un poquito como mi español. Es como el inglés hablado por los italianos. Los italianos se entienden muchísimo en inglés, porque hablan un malo inglés, pero no entienden los ingleses. Ahora quizá que tú me entiendas. No, hay este libro que citaba hoy con el mi amigo Jean-Paul, que era La estructura de la revolución científica de un cierto señor Thomas Kuhn, que publicó este libro en los años 60, final de los años 60 del siglo pasado, donde se hablaba de paradigmas, es decir, que, explicámoslos así, como si fuera Kant, sería un Kant que reconoce la historicidad del sujeto intérprete, incluso en el caso de la ciencia. Una ciencia, decimos la ciencia contemporánea, en la cual creemos, no. La ciencia no se desarrolla históricamente linealmente, se desarrolla a través paradigmas, cambio de paradigmas. El gran ejemplo que hace Thomas Kuhn es: si tú pones un tolemaico, un creyente de la visión del cosmos de Ptolomeo, la Tierra en el medio, los cuerpos celestes perfectos, inmóviles, etc., o que se mueven pero regularmente, e si tu pones un tolemaico frente a un cannocchiale, come si dice il cannocchiale? Il telescopio, sì, esiste in italiano también. El telescopio de Galileo, y le muestras, le enseñas las manchas del sol. El tipo no va a reconocer la mancha del sol, va a decir que hay algunas imperfecciones en el vidrio del telescopio, porque tiene talmente radicado el paradigma tolemaico en su cabeza que no puede imaginar un cuerpo solar, un cuerpo astral imperfecto, que era el gran tema de Galileo, de los diálogos. Finalmente la luna, por ejemplo, es algo, el sol también tiene manchas, no son cuerpos absolutos, abstractos, matemáticos, etcétera, etcétera. Ahora, esto en Kuhn significa, más o menos en el sentido que dice la hermenéutica, que toda proposición verdadera se formula al interior de un horizonte que en Kant era la razón humana universal, que para nosotros es un paradigma histórico dado, por ejemplo, que no admite más que hay la Tierra en el centro, etcétera, etcétera, pero que
es lo contrario y descubre muchas cosas más. ¿Cómo se puede persuadir un tolemaico a aceptar Galileo? No es tan fácil. Básicamente los galileanos, los copernicanos adquieren credibilidad a lo largo del tiempo en los cuales los tolemaicos se mueren. Es decir, paradójicamente, como no hay un metaparadigma que te permita de comparar el paradigma aristotélico con el paradigma tolemaico, con el paradigma copernicano, porque no hay una visión superior a esta, no hay un desarrollo de la verdad, o si hay un desarrollo de la verdad, hay un desarrollo de la verdad al interior del mismo paradigma. Por ejemplo, obviamente la física, la física moderna ha hecho grandes progresos, pero siempre al interior del paradigma de Newton, por ejemplo. O si usted habla de manera diferente, el paradigma de la física cuántica, que yo no comprendo absolutamente, no sé ni siquiera qué es, pero que parece muy diferente, que no se confronta simplemente. No se puede decir que la física cuantística es un desarrollo de la física clásica, es algo diferente, etcétera, etcétera. Al comienzo del siglo XX se desarrollaron también geometrías no euclideas, por ejemplo, que es otra cosa. Dunque, en todo sentido, y después nos quedamos, sí, voy a tomar después, no solo agua. No, disculpen que yo me divierto mucho, pero espero que se diviertan ustedes también. Y cuando algo no se comprende, que me lo digan. Siempre se afirma, es por esto que digo la hermenéutica es la filosofía de la modernidad, es decir, de nuestro tiempo en el cual sale al primer plano en la cuestión de la interpretación, en la lucha de clases en Marx, en la psicoanálisis en Freud, en Nietzsche cuando dice que si usted tiene en la cabeza una verdad que le parece absolutamente indubitable, de esto tiene que sospechar más, porque es probablemente una verdad que le ha puesto en la cabeza su abuela, el mundo exterior, los amigos, etcétera, etcétera. Dunque, la escuela de la sospecha es fundamental. La hermenéutica es una escuela de sospecha. ¿Por qué sería bien ser hermenéuticos? Porque aprendimos a preguntar quién lo dice. Preguntamos a Tarski quién tiene la autoridad para cancelar las comillas del segundo Giove. Sí, pero el segundo Giove siempre es un enunciado de alguien. Esto políticamente me parece fundamental, obviamente, se comprende, porque, por ejemplo, incluso la crisis económica de la cual Italia, entre los otros, con Grecia, Portugal, es víctima en estos tiempos, decimos, deviene más grave cuanto más se aplican reglas económicas científicas, que son los principios de los bancos del mundo, no mundial, que el Banco Mundial no es tan malo, Stiglitz era en el Banco Mundial, que se pretenden objetivas. Es decir, no se impone reglas que son las reglas de una ciencia económica que se construyó al interior del mundo capitalista, en nombre de la cual nosotros somos obligados a reducir los gastos sociales, a pagar más impuestos, etcétera, etcétera. Esto decimos que la hermenéutica es una filosofía revolucionaria en este sentido. Como no tengo más fuerzas, os dejo con este principio emancipador, que usted esta noche pregunten siempre, ¿ma quién lo dice esto? Lo ha dicho Wattman. Dice,
Allora, por favor, no lo tomen tanto en serio. Gracias. Y vamos a seguir sobre este tema el miércoles. Yo voy a cambiar registro, sí, pero alguien me ayuda. Yo tengo manos. Soy un viejo señor, un señor mayor. Gracias. Si hay preguntas, no sé cómo funciona, porque el primer encuentro que hacemos no hay todavía una regla. Sobre todo no sé cuánto. Yo llegué así acá a las 6 y pasé una hora pensando que la hermenéutica no tenía más ninguna fortuna porque no empezábamos más. No había realizado que el comienzo era a las 7, quindi me estaba para suicidarme. Digo, ma ¿cómo? No hay nadie. Y quindi nos encontramos el miércoles a las 7, obviamente. Y ahora, si usted quieren conversar, conversamos un poco, hasta que hay resistencia. Digan. Acá hay una frase muy conocida de Perón que dice que la verdad es la realidad y usted la critica. ¿La podría desarrollar un poco? Sí, la verdad es la realidad, porque el problema es... No, yo digo que para que una realidad sea verdad, tiene que ser enunciada. Obviamente, cuando Perón decía esto, creo que no pensaba a contradecir a esto que digo yo, no me conocía. No, pero es decir que la verdad de la realidad, yo estaría de acuerdo en el sentido que lo que se enuncia tiene que no corresponder, mas responder a pedidos de principio, pedidos básicos. Yo digo que si hay un criterio de verdad en el mundo es el sufrimiento, no el hecho che veo claramente. Penso che, quindi io llamo realidad sobre todo el sufrimiento, lo que no es todavía dicho, por ejemplo, el silencio de los pobres, el silencio de los animales, es la realidad. Y la verdad tiene que enfrentarse con estos fenómenos. Quindi penso che quando se me imagino que podría decir Perón, era la verdad, es decir, el concreto de las condiciones de trabajo, del hambre, del dinero, etcétera, etcétera. Esto probablemente es esto. Y yo lo tomaría en serio esto, pero el problema es que, ancora una vez, cuando uno dice la realidad de la lucha de clase, la realidad de la lucha de clase no es la misma para los padrones y los obreros, obviamente. Es una lucha exactamente por esto. Nosotros podemos hablar de verdad cuando, esto voy a decirlo todavía, cuando nos ponemos de acuerdo. Y no podemos decir que hemos llegado al acuerdo porque hemos encontrado la verdad. Decimos generalmente que hemos encontrado la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Porque incluso el experimento científico es siempre, decimos una vez más, Kant pensaba que cuando un experimento tiene suceso, tiene éxito, formula la proposición y vale para todos. Pero hoy casi nadie cree que esto pasa así. Yo lo describiría en esta manera. El experimento científico es siempre un hecho particular que a través de una formulación abstractiva, es decir, que no es ligada a la hora, a la luz, etcétera, ma a la matemática, que es el paradigma compartido, es posiblemente averiguado por otros, que deviene como decir, la verdad no se
realiza cuando io veo la cosa, ma quando veo la cosa e comunico con otros que la ven como yo y digo que estoy de acuerdo. Esto significa incluso que, por ejemplo, cuando un físico formula la ley de gravedad, no es que se comprende mejor por qué un objeto se cae. La formula porque otra gente pueda, con la fórmula matemática, averiguar lo mismo en otras situaciones. Es incluso el silogismo de Aristóteles, pero, porque siempre el silogismo, con el silogismo que es todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es inmortal. Siempre uno observa, sí, pero para saber que todos los hombres son mortales tenemos ya que saber que Sócrates es inmortal. ¿Por qué se formula un silogismo? Para que sea comunicable más fácilmente. Creo que en Aristóteles se puede buscar incluso esto, porque por ejemplo cuando él dice que la diferencia entre el empírico y el científico es que el científico formula más establemente lo que pasa. El empírico sabe que siempre cuando llueve tengo un poco de dolor de espalda, etc. Pero el médico verdadero no es que sabe exactamente mejor que el empírico por qué tengo dolor de espalda, ma formula leyes de probabilidad, matemáticamente previsibles, que permiten a otros decir que estoy de acuerdo. No, esto me parece muy importante, porque yo tengo una disputa continua en Italia con los realistas que dicen, pero si tú dices que no hay hechos, solo interpretaciones, y tú tomas un avión creyendo la ciencia. Obviamente sí, te creo la ciencia aeronáutica porque muchísima gente ha averiguado estas proposiciones y hasta ahora algunos aviones se caen, pero no muchísimos. Quindi, ok, es una cuestión pragmática, pero una cuestión de correspondencia de la proposición a los estados de cosas. Prego. Usted escribió una ética de la interpretación en donde más o menos dice cuáles serían estos contenidos de la ética de la interpretación. En una política de la interpretación, además de lo que podría decirse del comunismo hermenéutico, ¿cuáles podrían ser esos contenidos mínimos de una ética? De la interpretación? Io penso sempre che básicamente el principio básico de una política que tenga en cuenta la hermenéutica, decimos que no inspirada más o menos, es la idea del diálogo, es decir, de la libertad de no acallarse preguntando quién lo dice. Es un poco un círculo, pero es así, es decir que la democracia misma, por ejemplo, es el hecho de reconocer a las minorías la posibilidad de hablar e intentar de devenir mayorías, etcétera, etcétera. Es como, yo creo que la violencia, porque hablamos así, ¿cómo se define filosóficamente la violencia? ¿Matar? Sí, pero hasta un cierto punto, porque, por ejemplo, con la cuestión de la eutanasia, si yo reconozco al otro el derecho de pedir la muerte, tendría que ayudarlo, porque sería una violencia no escucharlo. Es decir, que efectivamente es la no violencia la escucha, ¿no? Este es un ejemplo extremo, obviamente, lo de la eutanasia, pero efectivamente la violencia filosófica, porque si no tú tendrías que ser aristotélico en el sentido que, por ejemplo, para Aristóteles, ¿cómo se podría definir la violencia? Impedir a alguien de realizar su propia esencia. Allora, devenir ciego es una violencia porque el ojo es hecho para ver, etc. Pero todo eso es absolutamente una metafísica que no tiene más reglas. ¿Por qué yo no soy aristotélico en la ética? Ma porque
no quiero que el Vaticano me prohíbe de hacer amor fuera del matrimonio, por ejemplo. Es esta una violencia porque me acalla, me dice, io dico, perché la naturaleza humana es esto, ma tú me dices a mí que es la naturaleza humana es la mía, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es una cuestión que deviene, por ejemplo, importante con el caso de la eutanasia, porque obviamente la vida pertenece a Dios, sí, pero no al Papa. Como Dios me la ha dado, mi vida me pertenece a mí, tanto que puedo hacer alpinismo y arriesgar de morirme, por ejemplo. Obviamente tendría que no hacerlo, que no morirme, pero etcétera, etcétera. Incluso los mártires cristianos se dejaban matar para no sacrificar un poco de incienso al emperador. ¿Serían pecadores? No, etcétera. Etcétera y todo. Una pregunta, en su último libro de la realidad hay uno de los capítulos es del diálogo al conflicto, donde reivindica el carácter productivo del diálogo, del conflicto frente al diálogo, ¿no? Es la categoría de diálogo una categoría cara a la reunión. Lo que me interesaría saber de ahí es, por un lado, ¿qué lo condujo a este cambio de la categoría de diálogo a conflicto? Y por otro lado, ¿qué lecturas lo condujeron, además de Hegel, Nietzsche, Heidegger y Marx, a la categoría de conflicto, a reivindicar la categoría de conflicto? No lo sé, es decir que es más que una lectura, es una experiencia del mundo neutralizado. Yo tengo como la impresión que se habla comúnmente ahora de pensamiento único, por ejemplo. El pensamiento único es como el hecho que no se puede salir de algunos límites. Como, por ejemplo, se toma el hecho del 9 de septiembre. Si uno duda del hecho que un aereo pasó a través del Pentágono dejando un juego así, un aereo con 200 personas a bordo, dice, no, ma non es posible, tú dudas de esto, no, ma tú eres loco, tú no puedes decir esto, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Ma lo digo porque es un ejemplo muy fácil. En toda esta reconstrucción hay montones de contradicciones, etcétera, etcétera. Esto maduré esto más en la vida política, en la lucha política cotidiana que en la idea de conflicto. Después intenté de adaptar a Heidegger a esta idea del conflicto, porque efectivamente el exagerar el diálogo creo que no es tan heideggeriano, porque Heidegger, por ejemplo, cuando habla del acontecer de la verdad, habla también de un conflicto entre mundo y tierra. Ahora, es difícil, creo que no se puede, sobre todo el Heidegger aplicado a la política tiene muchos peligros. Pero yo llego a defender no el contenido de su opción nazi, pero la decisión de opcionar, de elegir, porque efectivamente otros pensadores, por ejemplo, en el mismo tiempo en que Heidegger era nazista, Ernst Bloch y Lukács eran stalinistas. Es decir, era la condición de la época, no digo que justifica. Yo ahora so que no habría tenido que ser nazi ni siquiera en este momento, pero lo sé ahora, no lo sabía en este momento. E quien lo sabía claramente, sì, adesso io esagero un poco, però hubo un colloquio en Davos entre Heidegger y Cassirer en el 30, credo, donde, ¿cómo decir? Heidegger se presentaba como el paisano, el campesino, Cassirer llegaba como rico, judío, de Hamburgo, etcétera, etcétera. Ahora, efectivamente, Cassirer emigró de la Alemania, incluso por razones raciales, obviamente, tenía razón, pero siempre ha sido
como un pensador ilustrado ma burgués. Nunca se ha ido a los Estados Unidos deveniendo un buen filósofo angloamericano. Yo no sé, veo como Heidegger uno que exagera en la preocupación de pertenecer a una clase, a un pueblo, a algo, etc. Lo digo con muchas reservas, dudas, porque efectivamente ahora que se publican los cuadernos negros de Heidegger es terrible. Pero si uno lee, yo he leído no todos estos cuadernos, se publicaron ahora en alemán 2 volúmenes que yo no he visto todavía, pero he visto como una antología que ha hecho alguien anti-heideggeriano. No hay muchísimas cosas, salvo la idea por ejemplo, l'antisemitismo de Heidegger. Sí, pero es como cuando yo digo que Cassirer me gustaba menos que Heidegger, decir que era un cosmopolita, rico, burgués. Heidegger era, tenía un estereotipo del judío rico que podía ser válido en cierto momento en Alemania, pero no, por ejemplo, en todos los judíos orientales que eran muy pobres, de la Rusia, de Bulgaria, de Rumanía, etc. Quindi decimos que lo sé que razonaba, pero pensaba a los judíos como a uno que no pertenece a una... Extraño, porque efectivamente un pueblo muy tradicionalista son los judíos, que se sienten pertenecer incluso a una raza. No sé, esto no lo justifica Heidegger, pero digo que en este momento no puedo, sobre todo porque la situación de la Alemania del tiempo era desesperada por culpa de los occidentales del Tratado de Versalles. La Alemania, como Gadamer o Heidegger mismo, cuando vivían en Marburgo en los años 20, no tenían que comer, no tenían literalmente que comer. Comían un poco de pan con leche, se reunían la noche a leer con una sola candela La guerra y la paz, porque era un gran romance. No tenían televisión, obviamente, ni en este momento ni cine, etc. Decimos, hay muchas explicaciones. Yo soy ferozmente antinazi, pero justifico, comprendo incluso el hecho que Heidegger después de la guerra no ha hecho un acto de pentimiento, porque habría significado adoptar la moral de los vencedores como si fuera la moral humana universal. Esto era el mismo principio por el cual Bush podía bombardear Irak, porque el derecho humano a la democracia, y nosotros quién somos, etcétera, etcétera. Quindi ha sido un poco... todo esto me angustia, no me angustia, me da a pensar, porque básicamente el problema es: ¿se puede imaginar la historia como un proceso racional purificable o no? Yo pienso siempre que la razón es el ave de Minerva que llega después. Porque, por ejemplo, los franceses que hicieron la revolución y que mataron al rey, ¿decidieron de matar al rey con un referéndum? No tenían ni siquiera una constitución. Han decidido de matarlo. Después han hecho una constitución, etcétera, etcétera. Quindi, lo so que esto es peligroso, porque efectivamente yo creo todavía un poco que las transformaciones radicales de la historia exigen, no sé, por lo menos una cierta violencia, que no sea que sea una violencia, por ejemplo, no sangrante, pero persuasiva, como una huelga. Una huelga general es una forma de violencia, pero no llega a matar al adversario. El principio decimos, el problema de los revolucionarios no violentos es de inventar Gandhi, sí, etcétera, etcétera. Pero si uno encontraba uno que se ve todos los gandianos acostados en el medio
de la calle y uno pasa con una ambulancia que necesita ir al hospital y se tiene que detenerse, es un poco, se siente violentado, però son gambianos, quindi, no, insomma. En este contexto, ¿cuál sería el concepto de lo justo? Lo justo es lo que no suscita más objeciones en los interesados. Un tribunal, porque básicamente me parece así, es decir que el violento es lo que te acalla, el que te acalla. Lo justo es lo que se encuentra como resultado de un agreement, de un... sí, podría ser es como la dialéctica de Hegel. Se queda el proceso dialéctico en el momento en el cual no hay nadie que obiecta. No sé si se podría guardar esto, sí, pero yo ahora pienso así, como no lo he discutido con juristas, con Zaffaroni, que es un amigo que conozco de aquí, no sé, pero cuando no hay más objeciones, dice, pero más cuando, más en el contexto, es decir, que obviamente puede llegar alguien después de años decir, pero, ok, allora se reabre el proceso. Sí, pienso que se puede decir. No sé si es justo o no. La hora justa, basta, yo soy cansado.